Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de geografía. Hoy vamos a trabajar con el comercio internacional. ¿Sí? Estamos hace rato pensando cómo los países aprovechan sus recursos y cómo se relacionan con los demás países y vamos a profundizar un poco desde el plano bien económico cómo son estas relaciones. Como venimos viendo en historia, a partir del siglo XVI, el mundo comenzó a ser un lugar más conectado. ¿Por qué? Bueno, porque la navegación permitió, los avances tecnológicos en la navegación permitieron conectar zonas del mundo que eran muy lejanas y que antes era impensado que pueda haber un comercio entre lugares tan distantes, ¿sí? Pero bueno, como vimos nosotros, por ejemplo, entre América y España se empezó a dar una relación comercial en la cual, bueno, era un monopolio comercial, todo absolutamente controlado por España, y esto mismo con, no sé, Gran Bretaña, en algunos lugares de la India, en el norte de América, Francia, Holanda, Bélgica, en África, digamos, las grandes potencias salen más allá de sus fronteras y empiezan a tener vínculos comerciales con otros países. Ahí hay esto además, a medida que va avanzando el tiempo, cada vez es más, y hasta llegar al proceso de globalización, ¿sí? Que es un fenómeno bastante actual, pero que tiene su origen en esas primeras salidas a vincularse entre lugares muy distintos. Hoy la globalización está absolutamente profundizada, además, por el avance tecnológico, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, controlar acciones de una empresa solamente con mi celular y con acceso a internet. Una empresa que por ahí es una empresa china, una empresa de Estados Unidos o de Europa, ¿sí? O sea que el vínculo comercial con la tecnología de la comunicación y de la información está mucho más profundizado en la globalización. Y además se globalizan formas de vida, se globalizan gustos culturales, que pueden ir desde la forma en que comemos hasta la forma en que nos vestimos, hasta la música y las películas y las series que escuchamos. Digamos, hay una globalización también de la cultura. Esto lo vamos a ver más en profundidad el año que viene. Hoy vamos a ver bien lo comercial. Eh, bueno, a ver, esa relación entre los países es en igualdad de condiciones. Bueno, no, porque algunos países, por características históricas, se fueron desarrollando anteriormente, pudieron tener una capacidad productiva en base a los adelantos científicos y tecnológicos, con lo cual son los países que conocemos como países industrializados, ¿sí? O países desarrollados. Después hay otros países, como por ejemplo el nuestro, que todavía no logró desarrollar una industria importante y lo principal que nosotros aportamos al comercio internacional son materias primas, ¿sí? Son productos como productos agrícolas, productos del campo, productos minerales, mineros, ¿sí? Con lo cual, si vos tenés que vender, no sé, por ejemplo, una tonelada de soja, no es lo mismo que vender, no sé, ferrocarriles. Ahí se ve la desigualdad entre lo que es un país desarrollado con un país en vías de desarrollo. Bien, entonces, pero ¿cómo hacemos nosotros para desarrollarnos al nivel de Europa, de Estados Unidos o de China?
¿Es posible o es imposible? Bueno, yo creo que es posible, pero en principio, y esto es una opinión, a esos países desarrollados no sé si les conviene que todos se desarrollen, porque si todos empiezan a vender, no sé, aviones, ferrocarriles, autos, industria pesada, bueno, ellos van a dejar de, van a ver su mercado acotado, porque si nosotros producimos eso, ya no se los vamos a comprar más a esas potencias. Bien, bueno, vamos a ver algunos conceptos de comercio internacional y vamos a ver si podemos precisar algunas cuestiones que después les voy a preguntar. Lo que produce un país, hay parte que se produce para el mercado interno, es decir, para el consumo dentro del propio país, y hay parte que se produce para el mercado externo, es decir, para exportar. ¿Sí? Ahora, si lo que nosotros necesitamos no lo producimos, ahí vamos a tener que importarlo. ¿Sí? Bien, y lo vamos a comprar a otro país que sí lo produce. Todo lo que tiene que ver con la importación, es decir, lo que vos comprás de afuera para tu país, y la exportación pasa por la aduana. En la aduana se establece la política que va a tener el país. Y las políticas pueden ser, a grandes rasgos, de dos tipos. Una política de libre comercio, como vemos acá en el gráfico, o de proteccionismo. ¿Sí? Si es de libre comercio, la aduana, tanto para exportar como para importar, no va a cobrar impuestos. Si vos querés venderme productos, no te voy a cobrar un impuesto. Porque en general, si vos sos, no sé, Inglaterra, y querés venderle a la Argentina determinados productos, bueno, no es gratis. En general, se te cobra un impuesto para que vos puedas ingresar a este mercado. ¿Sí? Y lo mismo con la exportación. Si querés exportar, porque también cuando exportamos soja en la aduana, eso no se vende directamente, se queda algo de la plata que viene del campo, se queda en la aduana. Y ustedes por ahí se preguntan, ¿y por qué cuando exportamos o importamos la aduana se queda con plata que va para el Estado? Se cobran impuestos. Bueno, se cobran impuestos porque de esa manera, cuando vos estás vendiendo, no sé, algo que es producto de un suelo, que es un suelo tuyo, mío, de todas las personas que vivimos en este país, la persona que lo está vendiendo se está enriqueciendo con algo que nos pertenece a todos y a todas. ¿Sí? Por lo tanto, al cobrarle un impuesto, después, eso debería ser, esa plata que se cobró para ese producto que se iba a exportar, podría ser una nueva escuela, un nuevo hospital, un nuevo espacio verde, ¿sí? Inversión, no sé, para las fuerzas de seguridad. Digamos que eso que se le cobra al que exporta o lo que se le cobra al que nos quiere vender algo, a lo que importamos, después debería verse reflejado en una mejora y en un desarrollo para la población. ¿Sí? Eso, cobrar impuestos sería una cuestión de proteccionismo. En cambio, el libre comercio lo que dice es no pongan ningún tipo de impuesto, que todo circule y así vamos a lograr que haya un desarrollo económico, porque va a haber más inversiones, porque va a haber más circulación y va a haber como un efecto derrame en el cual se va a ver beneficiada a la sociedad. En general, y esto también es una opinión, no ocurre eso. En general, cuando no hay ningún impuesto, no se ve un beneficio para la población. Esto lo opino yo. Hay gente que puede opinar otra cosa. ¿Sí? Pero lo que yo veo es que cuando no hay ningún tipo de regulación, hay ricos que se hacen cada vez más ricos. ¿Sí? Porque lo que dicen es,
como que hay una teoría del derrame, ¿no? Esto es una idea liberal que, por ejemplo, la riqueza de una nación se construye de la siguiente manera. Imagínense una torre de copas, como una pirámide, no sé si vieron alguna vez esa imagen, una copa arriba y después se va haciendo la base, 2, 3, 4, 5 y abajo hay un montón de copas. Entonces ahí estamos la pirámide. La teoría del derrame sería que vos ponés el champán, un montón de champán en la primera copa, y cuando esa copa ya se rebalsa, empieza a bajar y empieza a llenar las otras. ¿Sí? Esa es una idea liberal de la economía, la cual se considera que si uno se enriquece, se van a terminar enriqueciendo los demás. Para mí lo que pasa es que la copa de arriba, más que ser una copa, es como un balde, se empieza a llenar y se llena y se sigue llenando, y pueden caer algunas gotitas hacia las copas de abajo, que sería el pueblo, pero no ocurre este efecto derrame de riqueza cuando no hay ningún tipo de regulación de la economía. Bueno, a ver, habíamos hablado antes de lo que se exporta y de lo que se importa. Eso cada año se mide con la balanza comercial. Lo que se exporta y lo que se importa, para que tu país ande bien económicamente, debería estar equilibrado. Si vos, o bueno, si exportás más de lo que importás, también andaría bien. ¿Por qué? Porque estás vendiendo más que comprando. Si vos tenés que organizar tu economía, te conviene vender más o comprar más. Si vos vendés más, bueno, vas a tener más dinero y a la vez vas a poder comprar más también. Por eso digo, pero si vos importás absolutamente todo y no exportás nada, estás en problemas, ¿sí? Porque estás todo el tiempo comprando y vos no producís, porque comprás todo de afuera. Al comprar todo de afuera y al no haber ningún tipo de regulación, la industria nacional se ve afectada. ¿Por qué? Bueno, porque si vos permitís que de Estados Unidos, de China, de Europa, se produzca todo lo que tiene que ver con la producción industrial y no le cobras ningún impuesto, cuando entren acá, ellos tienen una mejor tecnología, lo pueden vender más barato, venden a todo el mundo, por eso son empresas y países muy importantes. Entonces, vos no vas a producir lo mismo, no podés competir contra China, Estados Unidos y Europa. O sea, no vas a tener industria local. A veces lo que pasa es que decís, bueno, no vamos a importar, no vamos a importar más lavarropas. O vamos a poner una barrera fuerte de impuestos para los lavarropas importados. Entonces, en vez de importar los lavarropas, los empezás a fabricar en el país. Los empezás a fabricar en el país y eso significa que tenés una fábrica que va a tener un montón de trabajadores y trabajadoras que van a cobrar un sueldo y que después van a empezar a gastar en el país, en el mercado interno, y la economía probablemente crezca. Eso también es una idea y es una postura ideológica a la cual yo adhiero. Hay otra gente que dice que no, que vos no podés producir lavarropas si en China o si en Estados Unidos o si en Europa los producen mejor. Tenés que producir otra cosa vos. ¿Y qué nos dicen? Bueno, seguí con la soja. Seguí con la soja, seguí con las vacas y de ahí nunca podemos salir, nunca podemos crecer. Otra idea interesante es que los países que dicen o que recomiendan que se dé el libre comercio, el liberalismo, es decir, que no haya impuestos, ellos son proteccionistas y lo fueron durante muchos años porque saben
que necesitan proteger su industria, porque si empieza a venir todo de afuera, lo de adentro no se produce más. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces yo digo, imagínense que tenemos una política económica de libre comercio. No producimos nada. No hay fábricas en nuestro país, porque todo viene de afuera. Entonces, si no hay fábricas, no hay trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para pagar las importaciones? Si no somos un país que tenga muchas riquezas. Si lo único que producimos es productos agrícolas, y además cuando se venden esos productos agrícolas, el Estado no se queda con mucha plata porque estamos en una política de libre comercio, entonces tanto tanto exportar para afuera como importar para adentro, nadie va a ver un sope de eso. Es plata que pasa por adelante de nuestros ojos y nosotros no tenemos nada. Bueno, muchas veces a lo que se recurre es a pedir deuda externa, ¿sí? A los organismos de crédito internacionales se le pide, como no sé, por ejemplo al Fondo Monetario Internacional, se le pide un préstamo de, no sé, como hizo el gobierno anterior, de miles de millones de dólares a pagar en mucho tiempo. Y eso es peligroso, ¿sí? Porque vos no tenés ningún tipo de producción nacional, porque estás en una medida de libre comercio, estás endeudado hasta las bolas y eso lo va a terminar pagando las generaciones futuras, ¿sí? Después esa gente que te prestó la plata, esos organismos de crédito internacionales, vienen y te dicen, ¿cómo vas a hacer para devolverme la plata? Y se les ocurre una idea. Bueno, se me ocurrió una idea para que me pagues, porque no producís nada. No sos un país que tenga riqueza. Lo que podés hacer es recortar el gasto público. Entonces, acá gastás mucha plata en educación, acá gastás mucha plata en salud, acá gastás mucha plata en, no sé, viviendas o en planes sociales. Entonces dicen, bueno, a gastar menos plata para poder pagar. Y así es un país que termina siendo manejado por los países más desarrollados, por los organismos de crédito internacional, y no termina siendo un país soberano, ¿sí? Bien, creo que eso es todo lo que les quería comentar por hoy. Les voy a dejar unas consignas en la descripción del video y nos vemos la próxima clase.